no ser más amigo nuestro y nosotros lo respetamos en esta decisión. Alejandro Cacase, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alberto, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia, y no sé por qué manifestás eso. Y porque no vas más a mi programa, no me atendés más los teléfonos. No, estuve volviendo de Buenos Aires, que llegué muy tarde de la noche porque estuvimos participando en la convención de la UCD. Bueno, entonces te hago una invitación pública para que no la puedas rehusar para que mañana vayas. Pero que no sea mañana porque voy a estar en Tandil dando una conferencia. ¿En Tandil? En Tandil me han invitado a las jornadas universitarias de la empresa, que son de economía, a hablar sobre la situación del gasto público y los impuestos de la Argentina. Mira vos. Así que voy a dar esa conferencia en la universidad allí y después volveré a San Luis para el sábado, que tenemos un acto del Frente, sí, San Luis Unido, allí en el comedor universitario a las 15 horas. Indudablemente, en lo personal, has aquilatado una experiencia, digo, de todo este derrotero que estás haciendo por distintos lugares enorme, que sin lugar a duda te pone en un sitial preferencial de cara a cualquier proyección que se pueda hacer dentro del mundo de la política, que es donde vos te movés, además del universitario. Digo, te llamaba porque quería preguntarte respecto a la convención, ¿sí?, del radicalismo del otro día. Estuviste, no hablaste, el único que habló fue Bonino. Ayer pusimos en la televisión, porque se ha viralizado precisamente la palabra de Bonino, y me gustaría conocer tu opinión al respecto, ¿sí? Sí, no hablé yo porque no era convencional. No, ya sé. Acompaño nuestra delegación, nuestros convencionales. Por supuesto, estuviste ahí, claro, sí. Y estuve en todas las reuniones previas, por supuesto, discusión. El día anterior sí hablé en el Comité Capital un poco para transmitir la expresión de nuestros convencionales. Tuvimos dos que expresaron la palabra, Pagano y Bonino, de los 8 que nos representaron. Pero la verdad que cada uno con su impronta, con su discurso, creo que marcaron lo que piensa en su conjunto el radicalismo de San Luis, que tiene una gran disconformidad con determinadas políticas del gobierno nacional, con la participación de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Cambiemos, pero que a su vez siente responsabilidad de ratificar el Frente y evitar el retorno del kirchnerismo al poder. Esto es lo que votó la delegación de San Luis. Hay distintas expresiones sobre el tema de los candidatos, que si debiera el presidente ir a la reelección, que si debiera ser otro el candidato. Que si en relación a ese tema, Ale, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que Macri tiene que ser el candidato o tiene que ser otro? Yo la verdad es que no creo que otro no, otra digo, porque el plan B es Vidal, ¿sí? Yo creo que no pasa por el tema del candidato, creo que pasa por definir las políticas. Sí. Si nosotros cuestionamos al gobierno porque no toma determinadas decisiones económicas que el radicalismo impulsaría, lo que tenemos que hacer es condicionar la coalición a que sea Macri o cualquier otro el candidato, ese es el programa que se impulse. Llevemos nosotros el vicepresidente o compitamos en las PASO con un candidato propio, que son otras de las alternativas que se barajan. Lo más importante por sobre esa arquitectura es poder condicionar las políticas. Y en esto creo que sí fue muy firme el mensaje de Cornejo, que fue duro respecto al presidente, que fue crítico, pero también lo que hace es marcar aquello que la Unión Cívica Radical quiere corregir. Nosotros no nos queremos ir de Cambiemos, nosotros queremos fortalecer este frente y ampliarlo, pero tiene que funcionar de otra manera, dijo el presidente de nuestro partido, y eso yo lo respaldo plenamente. Por eso la resolución que sacó la convención, Alberto, que fue muy contundente, es una resolución que da herramientas a las autoridades partidarias y al presidente del partido para negociar de igual a igual con el PRO y la coalición cívica, diciendo nosotros no vamos a simplemente ratificar esto y seguir la línea que decide el PRO marcar o que decide el presidente marcar, sino que nos vamos a sentar a exponer lo que el radicalismo quiere que se haga en los próximos 4 años. Y en la medida que haya consenso sobre eso, podemos continuar con el frente, y además entendiendo que nosotros debemos ampliar nuestra base de sustentación electoral. Algo que todos vemos en las encuestas, y ahí lo dijo con mucha crudeza Cornejo, es que hoy estaríamos perdiendo las elecciones frente
al kirchnerismo frente a la fórmula Fernández-Fernández, ya sea en primera vuelta o en el balotaje. Entonces esto muestra que para sostener aquel proceso que comenzamos en el 2015 para luchar contra la corrupción, luchar contra el populismo, restituir las instituciones republicanas en nuestro país y todos los objetivos que planteamos, necesitamos tener una base electoral más amplia. Y en eso nosotros hablamos desde San Luis lo que hemos hecho. Pero nosotros acá mismo construimos Cambiemos, pero después lo ampliamos en el 2017 y ahora en el 2019, aún con agrupaciones o partidos de filiación peronista. Entonces, ¿por qué no haríamos lo mismo a nivel nacional? Nosotros no le tenemos miedo a eso. Si perdón que te interrumpa, Ale, pero digo, a mí me da la sensación de que ustedes quieren, el que no quiere, o los que no quieren son o es el PRO, digo, el PRO quiere de alguna manera mantener su pureza en cuanto a integración de fórmulas, y es por eso que se muestra reticente a inclusive darle la posibilidad de llevar o de poner un candidato a vicepresidente que sea radical, que parecería lo lógico. El Ministerio del Interior todo el tiempo negocia con los gobernadores peronistas. Bueno, pero Marcos Peña ratificó que el candidato iba a ser Macri, digo, mientras estaban ustedes discutiendo... No, está bien, pero por eso digo, no pasa por el tema de la reelección de Macri, que él puede ser candidato a la reelección, pero digo, ¿de qué pureza hablamos de no mezclar con otras agrupaciones si todo el tiempo se está negociando con gobernadores provinciales del peronismo? Pareciera que lo que no se quiere es que lo haga la Unión Cívica Radical, pero en realidad... Yo esto lo veo no tan conflictivo, porque el radicalismo, si bien esto era discutido en los últimos días, el radicalismo se pronunció diciendo hay que ampliar el frente hacia otras expresiones políticas, y de hecho el gobierno al día siguiente salió a decir que estaba de acuerdo con ese planteo. El asunto es más hoy quién lo lleva adelante, quién se sienta con los otros actores y quién logra que los otros actores ingresen. Como puede ser también que haya actores que digan no queremos participar de ese frente, y es legítimo también, pero no podemos no tener la vocación de construir un frente que sea bien amplio. ¿Eso lo decís por Lustó? ¿Eso último que dijiste? Digo, lo último que dijiste lo decís por Lustó, que él de alguna manera condiciona su participación, ¿sí? No, yo no comparto lo de condicionarlo, yo no condiciono eso, lo que digo es que tenemos que tener una vocación de ampliar, si después otros no quieren ingresar, bueno, seremos la fuerza que seamos, pero digo, tenemos que tener una vocación de ampliar con todo el arco político con el que podemos tener acuerdos republicanos. No tengo duda. Claramente con el kirchnerismo eso no es, pero las experiencias provinciales, la de San Luis entre ellas, muestran que podemos construir frentes que sean más amplios. ¿Vos sos afín a la idea que, por ejemplo, si Labaña quisiera, lo sumarías? ¿Sí? Claro. Okay. Pero si acá he hecho una alianza con Poggi y con Ponce, ¿cómo no lo voy a hacer? No, está bien, bueno, digo, pará, la discusión pasa por ahí. No te lo estoy cuestionando, digo que es incoherencia con lo que el radicalismo en San Luis ha hecho, por eso nosotros dijimos, no le tenemos miedo a la ampliación. No es que queramos irnos con Labaña, esa posición quedó descartada y en San Luis no está claro. Sí. Ahora, si Labaña, que es una persona que ha sido candidato presidencial del radicalismo antes, quisiera participar en una PASO contra los candidatos del UCR, los del PRO y demás, ¿por qué no aceptarlo? Si eso de hecho ensancha nuestra base electoral y comparte ciertas lineamientos generales. Creo que hay que hacerlo. No podemos aceptar ahí que cualquiera de los partidos, incluido el del presidente, diga no lo aceptamos. Ale, te propongo que hablemos un ratito de la política provincial, ¿sí? Si me disculpas, Alberto, me están esperando en la reunión de labor parlamentaria justo para poder empezar la sesión. No, bueno, pero si vos le decís a Mirabile que estás hablando conmigo, es que ya de hecho me han estado esperando. No, digo, porque decirle a Mirabile, ¿te puedo usar de mensajero? ¿Sí? Vos que sos amigo mío, mandale un saludo grande a Mirabile, decirle que nos estamos viendo en la audiencia de conciliación por la querella, decirle que ratifico absolutamente mi dicho porque pidió tener una audiencia separada conmigo, no quiere que nos juntemos en el mismo lugar, entonces decirle todo eso, que le mando un beso grande en la frente, ¿sí? Bueno, continuamos luego, si te parece. Sí, claro, me tenés que hablar de la campaña provincial
el Poggi está desaparecido del escenario electoral y quiero hablar de eso, ¿sí? No, no es así, pero lo vamos a discutir en profundidad. Dale, un abrazo, Ale. Un Chao. abrazo, Alberto.